A continuación te voy a explicar una historia que habla del sentido de la vida. Es una historia que una vez leí y me gustó mucho y ahora me gustaría compartir contigo. Es la historia de una chica que se llamaba Asat. Asat era una chica marroquí cuyo padre era hilandero. Se dedicaba a extraer de la seda todo tipo de hilos de colores. Por supuesto, Asat aprendió el oficio que ayudaba a su padre a ganarse la vida y ella también era capaz de tejer, de crear hilo a partir de la seda de distintos colores, matices. Hacía hilo de color rojo, azul, turquesa, negro, azul marino, rosa, amarillo, todo tipo de hilos. Un día el padre de Asat le dijo: necesito que me acompañes a vender hilos al sur de Marruecos. ¿Podrías? Y Asat asintió, apreciaba mucho a su padre y se ofreció a acompañarle. Y en mitad del desierto, cuando estaban llegando al sur de Marruecos, aún faltaban algunos kilómetros, les sorprendió una tormenta de arena. Fue una tormenta de arena más violenta de lo que en un inicio pensaron. El padre de Asat perdió la vida en esta tormenta. Asat, cuando se despertó después de haber perdido la conciencia y vio a su padre muerto, rompió en llanto, lo pasó muy mal, imploraba al cielo y decía: ¿por qué a mí? ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? Dios mío, ¿qué sentido puede tener esto? No comprendía que tuviera que haberle pasado esa desgracia en ese momento de su vida. Ella lloraba y lloraba hasta que, pasados unos días, dijo: bueno, tengo que seguir. También mi vida continúa y debo de seguir con ella. Empezó a caminar hasta que llegó a un pueblo y en ese pueblo encontró una familia de tejedores. Estos tejedores, a partir de todo tipo de hilos, eran capaces de tejer telas inmensas, telas de colores, telas plateadas, doradas, telas muy variadas, unas más gruesas, otras más finas. Acogieron a Asat como parte de la familia y le enseñaron el oficio de tejer telas a un nivel de artesanía que Asat no tenía todavía. Asat se dedicó durante todos los años que pasó con esta familia a tejer las telas perfectamente y a ser una de ellos. Llegó un día en que, desafortunadamente, unos bandidos pasaron por allí y arrasaron con esta familia. Acabaron con la vida de algunos de ellos y a Asat la cogieron de esclava para venderla en un mercado. Asat de nuevo lloraba mientras se la estaban llevando y había visto asesinar a algunos de esos seres tan queridos. No entendía. Dios mío, ¿qué sentido puede tener tanta desgracia en la vida? Tanto sufrimiento en el ser humano. No comprendo que todo esto pueda tener algún sentido. Ayúdame a ver, ayúdame a comprender. Me supera esta situación. Y lloraba y trataba de comprender, pero no podía. Y con el tiempo aprendió a darse cuenta de que debía seguir su vida. Tenía que ser perseverante y seguir adelante. En esa situación en la que no dependía gran cosa de ella, fue puesta a venta en este mercado de esclavos por estos bandidos. Y dio la casualidad de que un hombre que necesitaba un esclavo grande y fuerte, un hombre que fuera muy fuerte, para ayudarle a trabajar en la construcción de mástiles. Este hombre era un constructor de mástiles y quería un ayudante. Sin embargo, con el dinero que llevaba, en cuanto vio a Asat, se apiadó de ella y pensó: esta pobre chica, aunque me va a costar mucho dinero, la voy a comprar a ella mejor y la voy a dejar de ayudante de mi esposa, y con el tiempo tal vez la liberaré porque va a ser una chica que va a ser una más de la familia. Digamos que la adoptó. Se compadeció de esta chica. Entonces la llevó a su casa, pero no había podido comprar a ningún esclavo que le ayudara a la construcción de los mástiles, y la chica tuvo que aprender con el tiempo, por sí misma, por ayudar, el oficio de construir mástiles. Cuando ya era una experta, el padre adoptivo, este hombre que la había acogido en su casa, le dijo: Asat, te voy a pedir si tú puedes ir conmigo en barco en una travesía a Java a vender un cargamento de mástiles. Asat se sentía en deuda con este hombre, pero también por el cariño que les tenía. Después de estos años asintió y fue con él. En aquella época no sabían que era la época de los monzones, que eran estas tormentas tan fuertes que a veces sorprenden en los países asiáticos, y les sorprendió en mitad de la travesía, cuando ya quedaba muy poco, pero habían hecho un largo camino. Las olas, los vientos huracanados, esta tormenta tan fuerte hizo naufragar. Desorientó completamente a Asat y perdió la conciencia, y unos días después
despertó en la orilla de una playa, completamente sola, sin saber nada de la vida, de su padre adoptivo y del resto de la tripulación. De nuevo empezó a llorar, no comprendía, una punzada de dolor le vino en el pecho y no entendía por qué se debía de sentir tan mal, por qué era necesario a veces ese sufrimiento. No le veía ningún sentido. Dijo, pero la vida yo creo que debe tener algún sentido. Me han pasado ya bastantes cosas realmente impactantes y quiero comprender el sentido de la vida. Ella no sabía que había ido a la playa de China. Y en China, desde hacía ya 3 o 4 generaciones atrás, había una leyenda que un día llegaría un extranjero a su playa y le construiría una tienda al emperador. El emperador, desde la época de su tatarabuelo, enviaban cada año a un emisario chino a las orillas de la playa a ver si había llegado algún hombre o mujer extranjero. Como cada año, aquel año hubo un emisario que fue y encontró a Asat y la llevó ante el emperador. Y el emperador, que quería que se hiciera realidad la leyenda, le dijo a Asat, ¿puedes construir una tienda? Asad pensó, a ver, ¿qué tenéis aquí? ¿Tenéis algún tipo de plásticos, de materiales así metálicos? Y dice, no, no, esto no tenemos aquí en China. Y dice, entonces, ¿qué tenéis? Y dice, en China lo que hay es mucha seda. Entonces Asad recordó los años que había estado con su padre biológico extrayendo de la seda el hilo y ella creó su propio hilo, hilos de colores diferentes, a partir de la seda de China. Después Asad recordó la época en que había estado con la familia de tejedores y de los distintos tipos de hilos creó distintos tipos de telas de colores muy bonitas y de distintos grosores y tamaños. Finalmente le faltaba una estructura para esta tienda. Asad recordó todo lo que había aprendido, los años que estuvo con el constructor de mástiles, y ella creó sus propios mástiles de distintos tamaños para dar una estructura perfecta a la tienda. Una vez la hubo acabado, le dijo al emperador, aquí tienes la tienda. Y el emperador quedó muy muy contento. Le dijo, mira Asad, te voy a recompensar con riquezas, con tu propio palacio, y si quieres podrás casarte con uno de mis hijos, con uno de los príncipes. Asad ya le había echado el ojo a uno que le gustaba, y entonces con el tiempo se fueron conociendo y acabó casada con un príncipe, con su palacio y sus riquezas. Ya habían pasado muchos años después, que Asad era ya una anciana y veía a sus nietos jugar en su jardín del palacio, y entonces Asad pensó que cada una de aquellas experiencias que en el pasado no comprendió y que fueron dolorosas o adversas o difíciles para ella, habían tenido un aprendizaje que le habían servido para su felicidad final. Así que este es el final de la historia y la pregunta de reflexión es, ¿estás pasando por alguna situación un poco adversa o un poco difícil o bastante? ¿Qué estás aprendiendo? Concéntrate en esto, ¿qué estás aprendiendo? Y aprende, y mejora. Y ahí encontrarás el crecimiento personal. Ahí encontrarás un hábito que es el de buscar la excelencia, como le dicen, aprender a mejorar, a superarte, a crecer interiormente. Estás pasando un momento difícil. ¿Qué lección puedo extraer de este momento para mi vida que sea útil? Hasta la próxima.